Dios les bendiga poderosamente en el nombre de Jesucristo, el primogénito de Dios. Continuaremos con el estudio de la caída de la iglesia del primer siglo, los llamados, el cuerpo de Cristo, esta es la parte 7. Al escudriñar las escrituras, usando todos los medios que Dios tiene disponible para los que buscamos conocer su verdad, intentando entender su voluntad revelada, nosotros los que tomamos la decisión de caminar con Dios poniéndolo a Él primero, podemos ver cuánto se ha perdido, cuánto no se ha entendido y cuánto no se ha creído de la palabra de Dios que está disponible hoy. Y vemos con profundo dolor cómo el adversario sigue engañando y ocultando el impacto que la palabra de Dios debería tener en las vidas de los que la reciben. La Biblia, al ser modernizada con nuevas versiones o revisiones cada vez, tiene menos verdad y más mentiras veladas. Es por ello que les decimos, vuelvan a su primer amor. Busquen Biblias de versiones más antiguas, léanlas, estudienlas, compárenlas y verán con sus ojos la diferencia. Para ello tomaremos 1 Timoteo 4:7 en la versión de la Biblia Reina Valera 1960. 1 Timoteo 4:7. Como siempre, les recordamos, tomen su Biblia. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Veamos este versículo en la Biblia Nuevo Testamento interlineal griego-español de los textos bizantinos del año 1909. 1 Timoteo 4:7. A los pero profanos y pertenecientes a mujeres viejas mitos, estés rehusando aceptar, estés entrenando como gimnasta, pero a ti mismo hacia piedad, bien reverenciar. Recuerdan que cuando éramos niños escuchábamos diferentes mitos, leyendas o cuentos. Con la palabra de Dios es igual. En la medida que pasa el tiempo y se acumulan las nuevas versiones de la Biblia, comienzan los mitos profanos tanto en la práctica como en la doctrina de lo que Dios inspiró a los santos hombres que la escribieron. Luego de los profanos mitos, sigue con estés rehusando aceptar. Como vimos con anterioridad, las religiones se rehúsan a aceptar que han sido engañadas por el padre de mentira, que las ha llevado o arrastrado a caer en la idolatría y el paganismo más grotesco con todo lo que hacen o enseñan. Después sigue el versículo, sigue con estén entrenando como gimnasta. Está escrito literal. ¿Qué hace un gimnasta? ¿Cómo entrena? ¿Cuándo entrena? Vive para la disciplina que practica. Lo hace en todo lugar, en todo tiempo, en su vida. Es su vida y en su vida. Sabe que por medio de su constante compromiso obtendrá la victoria. Además acepta y conoce los reglamentos que rigen su disciplina. El que se dice creyente hoy, ¿tiene este compromiso y dedicación para con Dios? ¿Se ejercita con constancia y con perseverancia? ¿Permanece dentro de los linderos de la voluntad revelada de Dios? Y el versículo finaliza con piedad, bien reverenciar. Veamos qué significa piedad de acuerdo a su uso bíblico. Piedad, temeroso de la divinidad, venerar, respetar, tratar con respeto. Y es un adverbio, bien, en todos los sentidos, recta, exacta, cuidadosamente, entre otros significados. Y este es el diccionario manual griego Vox. Cada uno saque la conclusión y el resumen de lo que enseña y encierra 1 Timoteo 4:7. ¿Será que debo dejar atrás las viejas prácticas de las religiones que están viciadas y como un gimnasta debo seguir ejercitándome día tras día en la piedad, en esa íntima y vital y personal relación con Dios? 1 Timoteo 4:7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. 1 Timoteo 4:8. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. La palabra es logos,
la misma que se usa en Juan 1.1. Palabra, dicho. Aquí nos encontramos con la misma palabra que se mal tradujo como verbo en Juan 1.1. En todos los versículos que se menciona palabra en la Biblia, en la voluntad revelada de Dios siempre se usa la palabra griega logos. Ahora veamos digna, leal, honrado, creíble, seguro, verosímil, cierto, genuino. ¿Es leal Dios? ¿Es honrado? ¿Es creíble? ¿Es seguro? ¿Es verosímil? ¿Es cierto? ¿Es genuino? Sí, todo eso es Dios y más. Digna también, otra excepción, es aceptación. En este versículo, el 4.8, cuando habla de palabra fiel, esa palabra digna es decir, este versículo dice que la palabra de Dios es leal, honrada, creíble, segura y cierta. Y a continuación usa otra palabra griega para digna, que su connotación principal es aceptación. En resumen, esta palabra de Dios es leal, honrada, creíble, segura, verosímil, cierta y genuina, pero también es aceptable. Versículo 6, 4. Ya veremos. Pero también es aceptable teniendo esta base. Seguiremos adentrándonos en cómo cayó de la gracia, cómo apostató de la fe la iglesia de gracia, la iglesia del primer siglo. Vimos cómo los líderes transaron la integridad de la palabra de Dios por miedo, por emociones, por religiosidad, por tener más gente o por todas las anteriores. Pero, ¿qué clase de líderes son los que Dios requiere para llevar a cabo el ministerio de reconciliación? Mi ayuda idónea me dice que leí anteriormente mal y no es el versículo 4.8, es el versículo 4.9. Para que lo corrijan, porque yo me equivoqué. Les decía, como vimos, los líderes transaron la integridad de la palabra de Dios por miedo, por emociones, por religiosidad, por tener más gente o por todas las anteriores. Pero ¿qué clase de líderes son los que Dios requiere para llevar a cabo el ministerio de reconciliación? Ejemplos tenemos varios. Ananías es el mejor ejemplo, que siendo discípulo ministró sanidad, salvación y llevó a renacer a Pablo. El mismo Pablo, que decía que le daba gracias a Dios por hablar en lenguas más que los demás, al que siendo perseguidor de la iglesia, de los llamados, de los renacidos, fue testificado por Jesucristo mismo, pero que además fue inspirado por Dios, revelándole lo que hoy conocemos como el libro de Romanos, donde encontramos la sana doctrina, el reglamento de vida para los creyentes y seguidores de Dios. Este libro de Romanos comienza dejando establecido lo que muchas religiones se niegan a creer o se niegan a aceptar, que Jesucristo es el Hijo de Dios, no Dios encarnado, dividido, trinitario. Volvamos a leer Romanos, ya lo hemos visto muchas veces, y en el segmento anterior también. Pero Dios dice en su palabra, aunque vosotros la sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Romanos 1.1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Romanos 1.2. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Romanos 1.3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. 1.4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. 1.5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Romanos 1.6. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. 1.7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Cuántas verdades han sido ocultadas por el Dios de este siglo? El que mantiene la nebulosa,
la luz de la sana doctrina de la voluntad revelada de Dios. Que Dios es el que aparta a la gente que ha dispuesto su corazón para ser apóstol y que los ha llamado para que enseñen el Evangelio. Que este Evangelio es acerca de su Hijo y que este Hijo descendía en forma directa, según la carne, de David. Que este Hijo fue declarado con poder por la resurrección de los muertos. Y fue por medio de Jesucristo que recibimos el apostolado. De acuerdo a todo lo que hemos estudiado de la voluntad revelada de Dios, sabemos que no hace acepción de personas. Entonces, ¿por qué sus mujeres no pueden enseñar a las congregaciones completas o abiertas, hombres, mujeres y niños juntos? Cuando las religiones enseñan a sus seguidores que la mujer no puede ser una líder, no creen o se niegan a creer lo que Dios dice sobre las mujeres. Veamos qué dice de Lidia, líder de una iglesia en su casa. Hechos 16:13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Te acuerdas cuando te decía que nosotros somos creyentes todos los días, y todos los días de la semana, y todos los días del mes, y todos los días del año? No hay un día específico para adorar. Eso lo debemos hacer siempre. Y el ministerio de reconciliar al hombre con Dios no es hacerlo cada 3 días, según las religiones, o cuando salen a testificar. Es todos los días. Si voy en un medio de locomoción colectiva y Dios me muestra que debo hablar, debo hacerlo. Si estoy en mi trabajo y Dios me muestra que debo hablar, lo debo hacer. Si Dios me dice que en mi casa o en todo lugar yo debo hablar su palabra, debo hacerlo. Y para escuchar su voz, ¿sabes lo que tengo que hacer? Agudo. Tengo que tener mi corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios y no la mía. Hechos 16:14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dios te va a mostrar quiénes van a estar atentos para escuchar. Y Dios te va a mostrar quiénes son los que van a rechazar tu palabra. Porque además de todo, tú transmites la palabra, tú eres el sembrador, pero la palabra es de Dios. El crecimiento lo da Dios. Así que tú habla, nada más habla, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista, está escrito. Hechos 16:15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Pablo, siendo energizado por Dios, llevó a cabo el ministerio de evangelista. ¿Se acuerdan lo que era un evangelista? Aquel que le habla al que nunca ha oído o no ha oído lo suficiente para creer. Este Pablo le enseñó la palabra de Dios a gente que no había oído lo suficiente para creer, entre los cuales se encontraba una mujer que fue bautizada por Pablo, el mismo que enseñaba que se debía hablar en lenguas, como veremos más adelante. Para las religiones que tienen a las mujeres que participan en estas solo como sirvientas, dorcas, monjas, entre otras, y son las que están al servicio, quitándoles el privilegio y el derecho de ministrar la palabra de Dios entre los llamados a hombres y mujeres por igual. Hechos 16:40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Lidia, después de renacer, puso su casa al servicio de los renacidos, al servicio de los creyentes. No es la única mujer a la que Dios deja establecida en su palabra que fue líder. Ahora entienden por qué se les ha enseñado que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Primero, porque yo soy el templo del Dios viviente. Segundo, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Jesucristo, la vez que entró a un templo, fue para confrontar a los religiosos. Los discípulos hicieron lo mismo. ¿Por qué entonces las religiones hoy día te dicen que vayas a adorar a un lugar específico y no lo haces en tu casa con tu familia primero?
Romanos 16:1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. ¿Qué significa diaconisa? Porque las religiones también han tomado esta palabra como un título. No es que es diácono. ¿Ya? Veamos qué significa diaconisa. Servidor, ministro. Eso es lo que significa. Servidor. ¿Y tú qué eres? ¿Sirves la palabra de verdad? Eres un diácono. Mujer, ¿sirves la palabra de verdad? Eres un diácono. No es diácona, es diácono, porque no tiene sexo esta palabra. Es para todos por igual. Servidor, un clérigo, ministro, eclesiástico, también. Romanos 16:2. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Entienden lo que es el servicio? Lo que es ser siervo es estar al servicio del cuerpo de Cristo. Imagínate, Pablo, un líder, un gran hombre, habiendo recibido toda la revelación que nosotros conocemos de parte de Dios. ¿Sabe lo que dice? Que ha ayudado a muchos y a mí mismo. Cuando ustedes entiendan que Dios les puede hablar tanto por alguien que recién viene a la palabra, y muchas veces hasta por un incrédulo, porque le está llamando la atención, le está enseñando y está mandando sus ángeles cerca de ti para que te guarden. Ustedes, como tienen discernimiento de espíritu, van a entender si lo que están recibiendo proviene de Dios o no proviene de Dios. Si los edifica, los consuela, los exhorta, los corrige, los instruye, es porque es un enviado de Dios, cuando está avalado por Dios y su santa palabra. Colosenses 4:15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Ninfas era una mujer y había una iglesia, un grupo de llamados en su casa. Se reunían en casas. Recuerden, somos familia. Y como una familia, en una casa se saben las necesidades de cada uno, se saben las falencias, se saben las fortalezas. Todos son miembros en particular y todos son importantes. No hay uno más que otro. Eso es lo que nosotros debemos vivir hoy día. Vivir lo que Dios nos enseña en su palabra, no lo que enseña la religión. Porque la religión se ha pervertido al punto que se podría decir que es una ramera. Todas las religiones. Ninfa también tenía una iglesia en su casa. 1 Corintios 16:19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. ¿Recuerdan a Priscila y Aquila? Cuando ministraron a Apolos y le enseñaron más exactamente el camino del Señor, pues ahora tienen una iglesia en su casa, un grupo de llamados, una reunión de renacidos. La doctrina errada de que las mujeres no deben enseñar la palabra de Dios en las reuniones de llamados de la iglesia nace de una interpretación antojadiza de un pasaje bíblico que habla sobre las mujeres de los que están presidiendo una reunión. A estas no se les permite hablar mientras el líder, su esposo, esté enseñando. No es correcto que les interrumpan con preguntas. De esa mujer está hablando, que no les es permitido a la mujer hablar. No les es permitido a las mujeres interrumpir cuando el varón esté hablando la palabra de Dios. No se les está permitido. Pregunten en sus casas, dice. Pregunten en sus casas. Si se hablara de todas las mujeres y el líder está
enseñando, como yo le voy a preguntar al líder si esa mujer está en su casa. ¿Entienden ahora? Está hablando del líder que está enseñando la palabra, que sus esposas no los interrumpan con preguntas, pregunten en sus casas si tienen alguna duda, sean edificadas. Recuerden que el hombre lleva a la mujer en el lavamiento del agua por la palabra. De eso habla. 1 Corintios 14:32 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. 1 Corintios 14:33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Se imaginan que el varón de Dios está hablando la palabra y le diga a la mujer, un momentito, eso no es así, un momentito, eso está errado, un momentito? ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo el trabajo del adversario. Está haciendo el trabajo del adversario porque está distrayendo al hombre que está entregando la palabra de Dios. ¿Me entienden? De eso se trata. Por eso dice Dios en su palabra a continuación, para que nos saquen ese versículo de contexto, pregunten en casa. Ahí pregunten, ahí salgan de las dudas. ¿No te quedó algo claro, mujer? Cuando tu marido está entregando la palabra, ¿no te quedó algo claro? Calla. Entonces en la casa, tú te acercas a él y le haces las preguntas que correspondan. Por eso Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias, no dice religiones, como en todas las iglesias de los santos. 1 Corintios 14:34. Vuestras mujeres callan en las congregaciones porque no les es permitido hablar sino que estén sujetas, como también lo dice. 1 Corintios 14:35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. De eso está hablando. Pregunten en sus casas, y como todos los hombres son maduros en la palabra, van a poder preguntar en sus casas a sus maridos, y sus maridos van a fortalecerlas, las van a edificar, las van a consolar, las van a corregir, las van a instruir, porque son coherederas de la gracia de la vida, igual que nosotros. Tienen el mismo Espíritu de Dios, tienen las mismas arras, tienen la misma promesa de Dios de la vida eterna. 1 Corintios 14:35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Interrumpa en la congregación. Versículo 32 está hablando de los profetas, de los que predicen o declaran la palabra de Dios. Versículo 33 deja en claro que Dios no es un Dios de confusión. Luego continúa, vuestras mujeres. Las mujeres de los profetas callan en la congregación. No requiere interpretación humana. Pero el Dios de este siglo también esto lo usó para callar a las mujeres, impidiéndoles llevar adelante los ministerios energizados por Dios, ya que enseñar la exactitud de la voluntad revelada de Dios es un servicio a la casa creyente. Les han quitado el privilegio de dar. Se han negado a creer que nuestras mujeres también son coherederas de la gracia. Los obreros fraudulentos que han sido seducidos por los espíritus diabólicos, a los que el Dios de este siglo ha levantado y los ha puesto en lugares de preeminencia para engañar con sus artes mágicas, haciéndose pasar por un grande, han convertido las edificaciones en las que se reúnen en verdaderas discotecas, con grupos musicales, con bailarinas o danzarinas o con juego de luces que adormecen los sentidos espirituales de los presentes, a los que llevan a participar de lo mismo, cayendo de la gracia de Dios por adorar lo que no saben con fuego extraño. Por tanto, hacen lo que el diablo busca, ser adorado como Dios. Ustedes saben que Lucifer, una de las cualidades también que Dios les menciona es el refulgente, que sus vestidos eran de piedras preciosas que daban diferentes tonalidades de luces o de reflejo de esa luz. ¿Qué ocurre? En esos conciertos cristianos, ¿no le ponen diferentes luces? ¿Por qué? Si Dios dice que debemos ser luz en el Señor, ¿por qué le ponen diferentes luces? Porque adormecen los sentidos. El adversario de Dios en su astucia perversa contamina
mina, socava la integridad y el compromiso aún de los renacidos. Así que no crean, yo renací, tengo la prueba de que soy un renacido, manifiesto el Espíritu de Dios, tengo la vida eterna, la tengo. Entonces yo tengo la salvación asegurada. Pero se equivocan. Se equivocan. ¿Se acuerdan que veíamos en 2 segmentos anteriores cuando decía apartados de mí, hacedores de maldad? Está hablando de renacidos. Y quizás lo mismo le diga a Pedro, quizás lo mismo le diga a Juan, quizás lo mismo le diga a Felipe, a todos aquellos que empezaron a añadir a la doctrina que Jesucristo había enseñado. ¿Cuál es la que había enseñado? Que serían bautizados en Espíritu Santo. ¿Y ellos qué hicieron? Le añadieron agua. Felipe con el eunuco, Pedro con el centurión, le añadieron agua. Pedro llevando a Pablo a hacer votos de la ley. ¿Entienden? Añadieron a la nueva administración de gracia. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Se dan cuenta que habla de familia? No habla de religión. ¿Por qué entonces hoy día existen tantas religiones, tantas doctrinas? ¿Quién los puso ahí? Porque Dios no fue. Gálatas 6:11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Gálatas 6:12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que representa este versículo? Miedo. Encierra el miedo. Todos los que quieren agradar en la carne. Yo quiero agradarle a la religión. Entonces yo quiero agradarle a la religión, hago lo mismo que ellos hacen. Me pongo de rodillas, entierro la cabeza en el suelo, en una silla, pongo cara de sufrimiento, levanto las manos, grito aménes, aleluya, canto, danzo, para agradar la carne, los 5 sentidos. Estos os obligan a que os circuncidéis. Hoy día nos están cortando el prepucio, ni a las mujeres tampoco. Pero le están cortando la vida espiritual. Lo están circuncidando espiritualmente. Y solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que encierra la cruz de Cristo? Primero, que por su llaga nosotros fuimos sanados. Eso encierra. Segundo, que su sangre nos lavó de todos nuestros pecados. Tercero, que Dios entregó a su Hijo para darnos vida eterna y salvación. 5 derechos filiales, 5 ministerios, 9 manifestaciones. Todo eso queda de lado. Aunque lo están leyendo, ese hombre o esa mujer que está asistiendo a esa reunión la está leyendo, pero no es capaz de pararse y decir, un momentito, están errados. ¿Por qué? Porque tienen miedo. ¿Se acuerdan de esos padres que el hijo había sido sanado por Jesucristo? Y ellos por miedo, para no ser expulsados de la sinagoga, ¿qué fue lo que dijeron? Pregúntale a él. Ellos no fueron capaces de dar testimonio de lo que habían visto en su propio hijo, para no ser echados de la sinagoga, porque tenían miedo. Mientras que Dios inspira a Pablo a enseñar cómo debe ser la comunión de los llamados unos con otros, de la relación entre renacidos, Dios también nos muestra en lo que le inspiró a Juan, donde nuevamente corrige y llama la atención sobre los que se han enquistado y que son celosos por la ley y que se someten a esta solo por temor a ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Vayamos a 3 de Juan 1:9.
Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿Le ha pasado eso en las religiones? ¿Le ha pasado eso? ¿Han pedido ustedes poder compartir la palabra en sus religiones? Por lo menos lo han intentado, lo han dejado. Y mira lo que dice este versículo, 3 de Juan 1:9. Yo he escrito a la iglesia. ¿A quiénes le he escrito? A los llamados, a los fieles, a los renacidos, al remanente fiel. Pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. 3 de Juan 1:10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Le parece cuento conocido eso con las religiones? Cuando alguien se levanta como defensor de la sana doctrina y habla por Dios, siempre el adversario levantará detractores que tratarán de ridiculizar, minimizar y acallar la voz del que trae luz a la gente que se encuentra engañada. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Génesis 6:13. Génesis 6:13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Si ustedes leen Génesis 6 se darán cuenta que había una generación de hombres, de grandes hombres, pero cuando habla de grandes hombres, grande en maldad. Grande en maldad. De eso está hablando capítulo 6 de Génesis. Por eso dice Dios en 6:13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Le creyeron a Noé? Génesis 19:14. Otro ejemplo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Le creyeron a Lot? Y si ustedes van y le dicen a la gente: bautícese con el Espíritu Santo de la promesa, ¿cuál es la respuesta? No, yo ya me bauticé con agua. Mi religión no cree en eso. Mi religión dice que es para otro tiempo, que era para esa gente de ese tiempo solamente, o que no sirve de nada. ¿De qué sirve? Esas son las respuestas que dan. Éxodo 7:13. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Te das cuenta que siempre que un pueblo recibe las consecuencias y es destruido, como lo fue el diluvio, como lo fue Sodoma y Gomorra, y ahora como lo vamos a ver con los egipcios, siempre son destruidos los que se oponen y los que se burlan de Dios. Por eso les digo, denles gracias a Dios que están viviendo en el periodo de gracia, porque el castigo merecido que se merecen todas las religiones por apostatar de la fe, por burlarse de lo que Dios ha prometido, ha dicho y ha cumplido y lo ha demostrado, no están muertos. Pero sí lo están, porque están muertos. Primero, están muertos en delito de pecado, y segundo, tienen asegurada la muerte eterna. Eso se han ganado, la muerte eterna. Los egipcios, con Faraón a la cabeza, ¿creyeron lo dicho por Moisés? ¿Notan la constante? Todos los que no creyeron a estos hombres enviados o llamados por Dios sufrieron las consecuencias. Hoy día Dios está llamando a su pueblo a que enmiende su camino, que deje la idolatría en todas sus formas, que tengan cuidado de la doctrina que aceptan y siguen,
que se cuiden de sí mismos y de lo que han tomado como medio para la salvación de su alma. Juan Bautista, Jesús, los apóstoles, sufrieron las burlas, las persecuciones por los religiosos, los que están acostumbrados a los primeros lugares y a obtener beneficios por ese puesto que ostentan, y del que obtenían su sustento y riqueza. Mateo 12:23. Mateo 12:23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mateo 12:24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Dudas y cuestionamiento. Luego le acusan de ser un poseído por espíritus diabólicos, al Hijo de Dios, a los mismos que leían en sus templos que vendría el Mesías, a los mismos que hoy día siguen a la religión judía y se creen judíos aún hoy y no creen en Jesucristo. O todas aquellas religiones que piensan que Jesús es Dios, niegan la venida del Hijo de Dios. Lo están negando. Y si tú vas, no, este está loco. Son doctrinas diabólicas. Esas son las respuestas. Mateo 17:11. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mateo 17:12. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Jesús y Juan Bautista, como sabemos, fueron muertos por los religiosos y depravados de la época, de aquellos que adoraban a la bestia y que habían sido seducidos por espíritus diabólicos, y en el caso de los fariseos la victoria que el diablo obtuvo fue aún mayor, porque sedujo a conocedores de la ley, al igual que hoy. Los que se han autodenominado líderes religiosos, aquellos que pueden recitar el Antiguo Testamento completo, pero que no entienden lo que Dios les muestra y lo que Dios les está enseñando, sino que por el contrario endurecen su cerviz y continúan con su doctrina y práctica errada, arrastrando tras sí a sus seguidores. Mateo 22:1. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, Mateo 22:2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Mateo 22:3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Te acuerdas lo que decía Jesucristo? Que a los suyos vino y no los quisieron recibir. Mateo 22:4. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decide a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. ¿Qué le dijeron a Pedro? Están llenos de mosto. ¿Qué le dijeron a los fariseos a Pedro? Que dejara de hablar en ese nombre. ¿Qué le dicen hoy al pueblo de Dios? Aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, que están locos, que están poseídos, que es una doctrina diabólica y que eso era para otro tiempo. Toman la Biblia como un libro de historia, nada más. Mateo 22:4. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decida a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto a venir a las bodas. Mateo 22:5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Mateo 22:6. Y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Hoy sabemos que el Hijo de Dios Jesucristo vino a los suyos, es decir, a los descendientes de los hijos de Jacob, a Israel, a los judíos, y ellos no le quisieron escuchar. Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amado pueblo de Dios, les hago una pregunta. ¿Fuiste tú llamado? Entonces Dios te dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. No seas un fariseo, un saduceo
burlándote de lo que Dios ha hecho disponible para tu vida, que Dios te ha regalado y que Dios se ha comprometido a cumplir. Dios te bendiga.